Bueno, ¿alguna pregunta todavía? Sí. ¿De qué manera la persona une el tema de la conciencia con el de la ley natural? Para elaborar el acto de conciencia es necesario conocer la ley natural. Es decir, conocer los principios morales que rigen universalmente las acciones humanas y que están contenidos en la ley natural. Es uno de los elementos de la conciencia, conocer la ley natural. También hay que conocer cómo se aplica la ley natural, y eso se hace por medio del hábito de la teología moral, que es una ciencia. Ese hábito de la teología moral puede ser a su vez universal o puede ser particular. Cuando es particular es la prudencia misma. Además hay que tener en cuenta el conocimiento del fin, como decíamos antes, y eso corresponde a la sabiduría, que es la metafísica. Y ese conocimiento práctico que usted dice es cuando ya se podría empezar a hablar de una conciencia, por decirlo así, formada o informada. Ya cuando el conocimiento ya está en acto. Sí, claro. Una conciencia formada es eso, pero además es una conciencia que tiene conocimiento universal. Conciencia formada no es solamente la conciencia del acto que se ha hecho o que se ha de hacer, sino una conciencia tal que tiene en cuenta la ciencia moral. Hay mucha gente que solamente sabe bien lo que tiene que hacer cuando recibe una enseñanza por parte de otros. Eso es lo que se llama conciencia formada. La prudencia incluye la búsqueda de esa conciencia formada, porque es parte de la ley natural que se tienta a saber todo lo que corresponde a la acción práctica. Dicho más simplemente, hay obligación de buscar la verdad en las cuestiones morales, como en todas las cuestiones. El hombre está hecho para conocer la verdad de las cosas. Los textos. Claro. Bueno, aquí tenemos la cuestión 16. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar la cuestión 16. Hemos estudiado la cuestión 15. Hemos estudiado el prólogo y la primera lección del comentario de Santo Tomás a la Ética a Nicómaco. Y después vamos a ver, si tenemos tiempo, algunos temas de la suma de teología, especialmente relacionados con la prudencia. Cuestión 49 de la segunda secunda. Vamos a seguir entonces con el tema de la conciencia, cuestión 17.
Vamos al artículo segundo. Si la conciencia puede equivocarse. Como se dijo, la conciencia no es otra cosa que la aplicación de la ciencia a un acto especial, en la cual aplicación puede haber error de dos maneras. De una manera porque aquello que es aplicado contiene en sí un error. De otra manera porque no se aplica rectamente. Explicamos. Uno puede tener conocimientos equivocados. Propiamente hablando, se trata de juicios influidos por la imaginación y por la afectividad. Esos son los conocimientos equivocados. Cuando esos juicios se aplican a los casos particulares, a las acciones particulares, a las circunstancias, etcétera, resulta un conocimiento equivocado o un acto de conciencia equivocado. Porque el principio está equivocado. También puede haber un error en la aplicación, aunque el conocimiento de las operaciones sea el adecuado, aunque los juicios morales que se tengan sean adecuados, puede haber un error en la aplicación de esos juicios a la realidad de los actos humanos, sea respecto del pasado, sea respecto del futuro, porque alguien piensa que está bien lo que hizo mal, o porque alguien piensa que está mal lo que hizo bien, sea respecto del pasado, sea respecto del futuro. Uno piensa que está bien lo que va a hacer cuando en realidad está mal, uno piensa que está mal lo que va a hacer cuando en realidad está bien. La conciencia de esa manera se puede equivocar. Santo Tomás compara esta equivocación con la que sucede en el orden especulativo cuando alguien razona. En el silogizar, en el producir silogismo, sucede que hay un pecado doblemente. O porque alguien usa de principios falsos y por eso no silogiza rectamente, o porque alguien usa de principios falsos, o porque alguien no silogiza rectamente. Es decir, las premisas equivocadas llevan a una conclusión equivocada. Por otra parte, el modo de razonar puede estar equivocado. No se aplican bien las reglas de los silogismos. Pero hacer uso de premisas falsas tiene lugar solamente por una parte y no por la otra. Porque se dijo que mediante la conciencia se aplica el conocimiento de la sindéresis y de la razón superior e inferior al examen del acto particular. Dado que el acto es particular y el juicio de la sindéresis es universal, el juicio de la sindéresis no se puede aplicar al acto si no se asume algo particular, lo cual a veces es suministrado por la razón superior y a veces por la razón inferior. Y así la conciencia se cumple como con un cierto silogismo particular. Por ejemplo, se da por parte del juicio de la sindéresis, si por parte del juicio de la sindéresis se enuncia que no se debe hacer nada prohibido por la ley de Dios, y por parte de la razón superior
se recibe el conocimiento de que la relación con esta mujer está contra la ley de Dios, se tendrá la aplicación de la conciencia, concluyendo que hay que abstenerse de esta relación. Es decir, en el acto de la conciencia hay distintos niveles. Se hace como un cierto silogismo. En el silogismo hay distintas premisas. Puede haber una premisa que sea verdadera y otra que sea falsa. Si las dos son verdaderas y se razona correctamente, se concluye rectamente. El acto de la conciencia no es un silogismo, pero el silogismo nos permite, como ejemplo, entender el acto de la conciencia. El acto de la conciencia es similar al silogismo, porque también en él intervienen distintos niveles. Ciertamente, en el juicio universal de la sindéresis, el error no sucede, como aparece por lo que se dijo arriba. Pero en el juicio de la razón superior, el error se puede verificar cuando alguien piensa que sea según o contra la ley de Dios lo que en realidad no lo es, como los herejes que piensan que el juramento esté prohibido por Dios. Y así se verifica el error en la conciencia por motivo de la falsedad que estaba en la parte superior de la razón. Y de la misma manera se puede verificar el error en la conciencia por motivo del error que existe en la parte inferior de la razón. Como cuando alguien se equivoca respecto de las normas civiles, de lo justo o de lo injusto, de lo honesto o de lo no honesto. Sin embargo, el error se verifica en la conciencia también por el hecho de que la aplicación no se efectúa en modo recto, porque como silogizando en el campo especulativo sucede que sea abandonada la debida forma de la argumentación y que en consecuencia se verifique la falsedad en la conclusión, lo mismo sucede también en el silogismo que se requiere en el campo operativo, como se dijo anteriormente. Este texto contiene la explicación de los principios anteriores. A veces la conciencia se equivoca por la razón superior o por la razón inferior. Por la razón superior cuando no formula bien los principios morales. Por la razón inferior cuando no conoce bien el modo de actuar en este mundo, especialmente cuando se trata de cuestiones jurídicas. Las cuestiones jurídicas dependen del conocimiento de las cosas de este mundo, de la ley positiva, de la autoridad, de la relación de la autoridad con la ley, etc. Cuando eso no se conoce bien, a veces puede haber errores en la actuación moral. Utilizando esta analogía que se acaba de explicar, del silogismo, con lo de la conciencia, ¿cómo se explica o cómo explicamos la conciencia laxa, ¿no? en este caso? Porque cuando decía usted que la premisa es verdadera o la otra también es verdadera, de alguna manera la conciencia va a actuar pues, de manera recta, ¿no? Se puede decir. Pero pues, ¿cómo entra aquí la conciencia laxa del individuo, ¿no? Bueno, la conciencia laxa depende del influjo de un desorden moral sobre la conciencia. El desorden moral en ese caso tiene lugar cuando no se cumple la obligación de buscar la verdad en las cosas morales mismas. Es decir, son personas que obran precipitadamente porque quieren ser precipitadas. Es decir, porque
quieren obrar de una manera tal que se ahorren el trabajo de conocer la verdad en las cuestiones morales y también de actuar consiguientemente según esa verdad, que es lo que en el fondo buscan. Eso es lo propio de la conciencia laxa. Es conciencia en cierta manera mala en cuanto no contiene los elementos que debería contener. Y en cuanto esa privación del bien debido es voluntaria, al menos indirectamente. Causada, por ejemplo, por la pereza espiritual, o por la sedia, o por otros vicios. Las personas racionalistas a veces no pueden formar bien su conciencia porque hacen prevalecer el acto silogístico respecto del acto de conocimiento de la realidad misma, que pertenece principalmente al juicio y al concepto. Es decir, hay personas que razonan mucho y no tienen la conciencia bien formada, como los escrupulosos o otras personas semejantes, porque hacen prevalecer el movimiento de la razón de manera indebida respecto del conocimiento que la inteligencia alcanza principalmente en la forma del juicio y del concepto. Es decir, respecto de ese conocimiento que consiste principalmente en una forma de intuición intelectual. Dicho de otra manera, estas personas racionalistas tienen una conciencia no unificada. Cuando la conciencia no es unificada, no es perfecta. Como hemos dicho anteriormente, la conciencia es un acto que unifica otros actos de una manera superior, eminente. Esos actos corresponden a varios hábitos, especulativos y prácticos, e incluso a varias potencias. Esa falta de unificación significa que la inteligencia no ha logrado profundizar todavía en la realidad y sobre todo en la propia realidad. Ahora bien, no profundizar sobre la propia realidad significa también no profundizar adecuadamente sobre la realidad en cuanto tal, porque nosotros no conocemos la realidad solo directamente, sino también por connaturalidad, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones morales. En las cuestiones morales no conocemos solamente por un proceso de abstracción a partir de la conducta de los otros, como aparece sensiblemente y después es captada por el intelecto y hecha inteligible por el intelecto. En las cuestiones morales conocemos también y principalmente por abstracción, por connaturalidad. Por connaturalidad quiere decir que conocemos las cuestiones morales en nosotros mismos. O al revés, que conocemos lo que corresponde a nosotros mismos en otro que es más perfecto. Por eso ya Aristóteles decía que el virtuoso es regla de los actos humanos. Más aún, el deleite o el gozo es regla de los actos humanos. El deleite o el gozo que corresponde a la persona perfecta, es decir, al virtuoso. Cuando alguien ya es virtuoso, es bueno lo que a él le parece bien, o lo que a él lo deleita,
Por supuesto que se trata no simplemente del deleite sensible, sino del deleite producido por la contemplación de la inteligencia en la voluntad. Y ese es un deleite real, o sea, que implica el perfeccionamiento de la persona por el contacto con el bien inteligible. Más aún, implica la realización de ese bien inteligible en los actos de la persona. La concretización o la participación de ese bien inteligible en los actos de la persona misma. La conciencia se hace perfecta cuando llega a ese nivel. Cuando no llega a ese nivel es todavía imperfecta. Y por eso está sujeta a la perplejidad. En cuanto de manera objetiva no se puede conocer del todo lo que es subjetivo. La conciencia, en efecto, se refiere al sujeto, que es particular. ¿Entienden esta explicación? Perdón, todavía no me ha resultado muy claro qué es la diferencia entre esto, el virtuoso y la conciencia perfecta. El virtuoso tiene una conciencia perfecta. Para llegar a ser virtuoso hay que tener una conciencia perfecta y al revés, para tener una conciencia perfecta hay que ser virtuoso. La conciencia perfecta es la más unificada, es decir, la que no conoce simplemente viendo lo universal de la ley y viendo aquello que surge de la conducta de los otros, incluso analizada en particular, sino la conciencia que surge de la consideración del modo propio de actuar. La unificación aquí es entre la ley y la actuación. La unificación es entre el conocimiento de la ley, el conocimiento de las circunstancias de la acción, el conocimiento de la moral y sobre todo el conocimiento del modo propio de obrar. Esta perfección consiste en que cuando la persona es imperfecta, de alguna manera tiene que seguir la conciencia. Cuando la persona es perfecta, la conciencia sigue a la persona, en cierta manera. O sea que la persona se forma según como es. La conciencia se forma según como es la persona. Eso es lo que vemos de modo sobrenatural en los santos. Los santos son movidos por el Espíritu Santo, por eso tienen los dones del Espíritu Santo que forman parte de la conciencia sobrenatural. Hasta aquí hablamos en el orden filosófico. Cuando nos transferimos al orden teológico, entran muchos más hábitos. Por ejemplo, la fe. O la caridad misma. Y sobre todo los dones del Espíritu Santo en las personas perfectas, que los impulsan a obrar movidos directamente por el Espíritu Santo. Por eso en esas personas la conciencia de alguna manera sigue al obrar y al modo de ser. Mientras que en las personas imperfectas, y sobre todo en el orden natural, el modo de obrar tiene que seguir a la conciencia. Sí. Realmente, este nivel, muy pocas personas realmente lo tienen, ¿no? Bueno. Solamente los santos, para decirlo así, Los santos. Ahora, entre las personas comunes y los santos hay muchos grados. Sobre todo cuando existe el crecimiento de la gracia,
que pone en un estado de santidad inicial. Todos los que tienen la gracia son santos inicialmente. Esa santidad tiene que desarrollarse. Eso implica consecuencias en la forma de la conciencia también, en la forma en que se desarrolla la conciencia. Por supuesto que el desarrollo fundado sobre la gracia es mucho más amplio que el que está fundado sobre la propia naturaleza, el cual muchas veces, como dicen ustedes, no se realiza, sino solo de manera excepcional. En los que tienen la gracia debería darse de manera regular, aunque de hecho no siempre se da, porque la gracia por sí misma impulsa a ese perfeccionamiento que por otra parte se da en la vida eterna. Todos los que llegan a la vida eterna llegan a obrar así y a ser así. Terminamos el último texto del artículo segundo de la cuestión 17. Hay que saber que en algunas circunstancias la conciencia nunca puede errar. Esto es cuando aquel acto particular al cual es aplicada la conciencia tiene en la sindéresis un juicio universal que lo concierne. Como en efecto en el campo especulativo no se verifica el error en las conclusiones particulares, que son asumidas directamente en los mismos términos de los principios universales, por ejemplo, nadie se engaña en el hecho de que el todo es mayor que una parte suya, como tampoco se engaña en el hecho de que todo es mayor que su parte. Así tampoco ninguna conciencia puede equivocarse en el enunciado yo debo amar a Dios, o algún mal debe ser cumplido. Dado que en uno y en otro silogismo, tanto en el especulativo como en el práctico, la premisa mayor es evidente inmediatamente, en cuanto existe en el juicio universal, y lo es también la menor, dado que en ella sucede la predicación particular de identidad, como cuando se dice todo es mayor que una parte suya, pero este todo es un todo, por lo tanto es mayor que una parte suya. Es decir, hay silogismos en los cuales se ve inmediatamente la conexión de las premisas. En esos silogismos no puede haber error. Por ejemplo, no se puede decir yo no debo amar a Dios, o no se puede decir hay que cumplir algún mal. Y en cambio hay que decir hay que cumplir todo bien, o hay que seguir el bien. O hay que decir yo debo amar a Dios.
Los silogismos que implican una identidad según lo universal no pueden tener error. De la misma manera, hay cosas en las cuales la conciencia no se puede equivocar. Cuando aplica directamente los datos de la sindéresis, o sea, del hábito de los primeros principios prácticos. Por ejemplo, si la sindéresis dice no hay que robar, y uno sabe que quitarle el dinero a otro es robar, sabe inmediatamente que no tiene que quitarle el dinero a otro. De esta manera no se puede equivocar. Si alguien sabe que tiene que amar a Dios y sabe también que orar es amar a Dios, sabe que debe amar, que debe orar, por ejemplo. En esos silogismos no hay error, y en los actos de la conciencia que se hacen de manera semejante a esos silogismos tampoco hay error. Bueno, con esto terminamos el texto del artículo segundo. No sé si tienen todavía alguna pregunta. Usted dijo en la mente de clase que el acto de la conciencia no es silogismo, pero el silogismo ayuda para comprenderlo. Sí. ¿En qué sentido no es silogismo? El silogismo sería el racionalismo. Cuando el silogismo es indebido. El acto de la conciencia puede ser hecho a partir de un silogismo, pero no es en sí mismo un silogismo. Es una aplicación, dice Santo Tomás. Esa aplicación es un acto más perfecto que el silogismo mismo. Es de alguna manera ver lo universal en lo particular. Más aún, verlo en sí mismo, en la propia operación singular. Requiere un tipo de conocimiento más perfecto que el que se usa en el solo silogismo. ¿Qué más? La sindéresis no se puede decir que es la conciencia, pero ayuda a la conciencia para poder orar rectamente. Exactamente. La conciencia usa la sindéresis y usa otros hábitos que se refieren a otros tipos de conocimiento. Y después, la gracia de Dios, ¿por dónde llega? ¿Por la sindéresis o directamente a la conciencia? Abarca todos los aspectos, o sea, la gracia perfecciona la conciencia y juntamente perfecciona la sindéresis porque le agrega otros principios de obrar que son los contenidos en la ley nueva, que es el Evangelio, y que no están contenidos en la sindéresis, que se refiere al obrar natural, que se puede conocer por la sola razón del hombre. Además, la gracia agrega un modo de ser nuevo que permite un conocimiento por connaturalidad en el sujeto mismo y en los otros. Y de todas estas maneras se perfecciona la conciencia.